Hoy nos acompaña José Mari Erauskin, el abogado de Stop Desahucios Guipúzcoa y también de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa. José Mari, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy estamos aquí para tratar dos temas. El primero de ellos tiene que ver con las cláusulas de vencimiento anticipado, porque son actualidad, por una noticia que nos llega desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero antes de entrar en materia, vamos a explicar a la gente que nos está viendo qué es esta cláusula de vencimiento anticipado, dónde aparecía esa cláusula y para qué la han utilizado las entidades financieras. Bueno, los préstamos hipotecarios se proyectan generalmente a 20, 30 o 40 años. Sin embargo, hay una cláusula en todos ellos, generalmente es la cláusula sexta bis, que dice que a pesar de que el préstamo se ha proyectado a 30 o 40 años, el banco puede dar por terminada la relación y pedirte que le devuelvas la totalidad de lo que te queda de pagar, con sus correspondientes intereses, por una serie de razones que vienen ahí enumeradas y que las ha puesto el propio banco, porque son unas condiciones que no se pueden negociar. Les pone el banco y lo tomas o lo dejas. Y la primera condición es el impago total o parcial de una cuota. Es decir, en un préstamo a 40 años, si en el transcurso de esos 40 años tú dejas de pagar una cuota, una solo, el banco puede decir se terminó la relación. No está obligado a hacerlo, pero lo puede hacer, porque lo pone. Y por una sola cuota, pues puede dar por terminado el préstamo. También puede dar por terminado el préstamo porque tú no hayas pagado el IBI de esa casa, aunque las cuotas las tengas al día. O puede, por ejemplo, dar por terminado el préstamo si eres un autónomo y tienes problemas con algunos trabajadores, o tienes problemas con la seguridad social, o tienes algún préstamo atrasado en otra entidad, aunque el hipotecario lo tengas al día. Todas estas razones son razones que el banco puede usar para dar por terminada la relación y pedirte todo lo que te falta. ¿Qué pasa? Que cuando te pide todo lo que le falta, generalmente no lo tienes. Y como no lo tienes, es por lo que se acude a la subasta de la casa, la adjudicación por un tercero y el desahucio. Todos los desahucios, todos nacen de que en un momento dado el banco ha activado esta cláusula. Es decir, el desahucio siempre empieza porque hay un día que el banco dice hasta aquí hemos llegado. Se acaba la relación, deme usted lo que le falta, deme usted lo de los 25 años que faltan. Te dan 2 días para pagar, no lo tienes. Como no lo tienes, hay que ir a ejecutar la hipoteca y la pérdida de la vivienda. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cláusula que permite romper la relación y perder la vivienda, porque en un préstamo de 460 cuotas o de 360 dejes de pagar una o media, parece abusiva, ¿no? Porque ¿quién está libre de que en 40 años no haya un momento en el que te puedas quedar sin trabajo, un mes, 2, 3? Pero ese plazo es suficiente para que el banco pueda activar. De manera que al final, después de mucho pelear, ya hay unanimidad en que esa cláusula es abusiva. Por tanto, una ejecución hipotecaria basada en una cláusula de este tipo, que es abusiva, hay que archivarla. La ejecución se archiva. Bien. Cuando ya eso estaba claro, nuestro Tribunal Supremo saca un conejo de la chistera y dice, hombre, aunque la cláusula es abusiva y por ley correspondería archivar la ejecución, pero no obstante, como es bueno para el consumidor que le ejecuten, porque el procedimiento tiene una serie de ventajas, porque, hombre, hasta el día de desalojar la casa puede ponerlo al día pagando todo lo atrasado, hay una serie de ventajas, es bueno que el procedimiento siga adelante. O sea, es decir, que el Tribunal Supremo decide que es bueno para ti, tal cual, sin ni siquiera preguntártelo. Bueno, claro, esto ha dado lugar a muchas situaciones extrañas. Por ejemplo, en Irún recuerdo una ocasión que le dijimos al juez, señoría, si usted va a decidir con el criterio del Tribunal Supremo seguir adelante porque es bueno para él, por favor pregúntele. ¿Qué menos que preguntarle al afectado? Porque ¿cómo va a decidir usted lo que es bueno para él si usted no le conoce? Si usted no sabe cuáles son sus circunstancias, pregúntele. Oye, y la jueza le dijo, acérquese al micrófono. Oiga, ¿para usted es mejor o es peor seguir la ejecución? Dijo, para mí es peor. ¿Y por qué? Hombre, porque si pierdo la casa, me queda todavía deuda. Pero si me quedo con la casa, siempre puedo negociar con el banco, entregarle la casa y que no me cobre nada más.
Es decir, la casa me sirve de una herramienta de negociación, que si la pierdo no tengo con qué negociar. Entonces dijo la jueza, pues archivo la ejecución porque la cláusula es abusiva y entiendo que no es bueno para él seguir, y ya está. Pero ha habido otros sitios, como me ha pasado en Coruña o en Zaragoza, donde a pesar de decirle al juez, oiga, para él no es bueno, por su situación no es bueno, el juez, con 2 cojones, ha dicho que siga la ejecución porque siguiendo el criterio del Tribunal Supremo es lo mejor para él. ¿Y qué pasa? Que ha habido otros jueces que han dicho, ¿cómo se puede seguir adelante una ejecución si la cláusula que lo fundamenta es abusiva? Si es abusiva ya no se puede seguir, es que ni que sea mejor ni que sea peor, se acaba aquí. Es que suena, perdóname, José María, suena chiste todo esto que nos estás contando, pero es real. No, pero puede haber algún caso que sea mejor para él continuar la ejecución. Imagínate que la tasación de la casa es tan alta que, oye, que si le ejecutan, el valor de tasación, como fue tan alto, le puede compensar a él porque nadie pagaría en el mercado ese valor de tasación que puso. Pero son casos aislados. Oye, pues esos casos aislados que se continúen, pero no lo generalices a todos. A todos. Bueno, pues ¿qué pasa? Que planteada la cuestión a Europa de si no era contrario a la directiva que habiéndose declarado nula la cláusula se continúa adelante sobre una cláusula nula, que eso parece absurdo, pues todavía no tenemos la sentencia, pero sí tenemos las conclusiones que el abogado general ha realizado después de escuchar a las partes y haber estudiado el tema. Y son las conclusiones que él propone al tribunal. Lo normal es que el tribunal la siga. Es raro que le revoque. Pudiera ser. Por eso no podemos cantar victoria, pero sí decir que estamos ilusionados. ¿Por qué? Porque que el abogado general le diga a España, oiga, mire, cuando una cláusula es abusiva, es nula y por tanto no se puede seguir adelante un procedimiento que está basado en algo nulo. Ahora bien, puede caber la excepción de que a pesar de que sea nulo se continúe adelante siempre y cuando el consumidor, él lo pida y él diga que para él sería bueno seguir. Hombre, pues si para usted es bueno seguir y usted me lo pide, hacemos esa excepción. Pero la excepción tiene que venir porque lo ha pedido el interesado, no porque el juez decide como si fuera un menor o un discapacitado lo que es bueno o malo para él. Entonces, ¿qué conclusiones ha dado el abogado general? Que el pronunciamiento del Tribunal Supremo no vale. Por tanto, no cabe seguir una ejecución, salvo una única excepción, y es que el consumidor lo pida expresamente porque él entiende que para él es bueno. Oye, pues si él lo entiende, él sabrá. Claro, esto es un palo al Tribunal del Supremo porque, claro, lo que defendía de que era bueno para él y seguir, se ha reducido a los casos en que la gente lo quiera, que van a ser menos del 1%. ¿Cuál es el problema? El problema es que desde que el Tribunal Supremo se equivocó hasta que llegue la corrección de Europa, pasan unos años en los cuales las personas que se han visto afectadas por esa doctrina que luego se revoca no tienen marcha atrás. Es decir, la Casa de Zaragoza y la Casa de Coruña ya no recuperamos. ¿Quién va a responder del daño hecho por esta sentencia del Supremo? Nadie. Ni el Estado español, ni los jueces, nadie. Eso es el reproche que le hacemos al Tribunal Supremo, que continuamente se está equivocando, continuamente le están corrigiendo, pero en el tiempo que transcurre, los hechos no tienen marcha atrás y los daños son irreversibles. Son daños irreversibles. No sé si el gobierno de España se ha pronunciado sobre este asunto, si ha dicho algún tipo de comentario sobre esta sentencia, del lado de quién está. Vamos a ver. En todos los casos que se va al Tribunal de Justicia es obligatorio el informe del abogado del Estado en el que ha ocurrido el conflicto. En todos los casos que han llegado a Europa, y hablo del vencimiento anticipado, luego hablaremos del IRPH, teníamos las cláusulas suelo, en todos el abogado general del Reino de España hace un informe favorable a la banca, en todos. Es decir, el abogado general del Reino de España, cuando está informando al Tribunal de Justicia, no lo hace pensando en la gente, lo hace pensando en la banca.
y si no, no tenemos más que ver el informe que acaba de hacer el abogado general con el tema del IRPH, que dice que no es bueno darle demasiada información a los clientes porque cuanta más información, más se lían. Eso dice el abogado del Reino de España. Para reírse por no llorar, casi. Bueno, pues eso. Ahora que comentabas la cuestión del IRPH, era la segunda noticia que íbamos a comentar hoy con José Mari Erauskin. Hablábamos en la cuestión anterior de una cláusula, que es la cláusula de vencimiento anticipado, que ya está más avanzada, digamos, en ese procedimiento. En el IRPH, digamos que estamos en un momento anterior. Recordamos brevemente, en pocas palabras, por si hay algún despistado, ¿qué es el IRPH? También tiene que ver con las hipotecas. Bueno, el IRPH es un índice para determinar los intereses de una hipoteca. Es un índice muy especial, es un índice muy raro, porque se calcula por un procedimiento de medias y tal, que hace que siempre sea más caro que el Euribor, siempre, lo ha sido siempre y siempre lo será, porque al ser una media de los costes de las operaciones del mes pasado, siempre será más caro que el Euribor, que solo es una parte de ese coste. Bien. Decíamos, perdón, como dato, que puede encarecer incluso hasta en 300 euros aproximadamente una hipoteca, ¿no? que ya es dinero. Que ya es dinero. Entonces, este tema es un tema que en España tenía mucha controversia. Había por lo menos 8 audiencias que lo declaraban nulo y había otras tantas que lo declaraban válido, hasta que al final el tema llegó al Tribunal Supremo. Entonces el Tribunal Supremo lo que dijo en relación al tipo de información que hay que dar al cliente, dijo que como era un tipo oficial, cualquier consumidor medianamente atento y perspicaz, que ya es darles una virtud que no tienen por qué tener, porque no tienes por qué ser perspicaz, le basta con saber que el préstamo tiene un tipo variable y un diferencial, y que con eso ya está cumplida la obligación de información del banco, y con eso nos quedamos. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que esa sentencia del Tribunal Supremo que decía esas cosas tenía 2 votos particulares en contra que decían, hombre, que esa información no es suficiente, que siendo un índice el más caro de todos y tan complicado, hay que dar una mínima información, sobre todo además cuando tú no lo has elegido voluntariamente, porque te lo han puesto en el préstamo, o lo tomas o lo dejas, y que un mínimo de información era necesario. Bien, en esa circunstancia de que teníamos una sentencia del Tribunal Supremo con 8 votos diciendo una cosa y 2 diciendo la contraria, ha habido un juzgado en Barcelona, el juzgado número 38, al que fuimos nosotros con un caso, y le dijimos al juez a ver por qué no preguntaba al Tribunal de Justicia Europeo a ver cuál de las 2 partes tenían razón. Porque claro, una sentencia que tiene estas discrepancias no se puede aplicar como si fuera por unanimidad. Y el juez accedió a preguntar. Entonces, ¿esto cómo funciona? Cuando un juez pregunta al Tribunal de Justicia sobre si una resolución de un Estado miembro es o no contraria a la jurisprudencia comunitaria, lo primero que hace el abogado general es pedirles a las partes, en este caso nosotros por un lado y Bankia por otro, al abogado general del Estado, en este caso al de España, a la Comisión Europea, y luego a cualquier Estado miembro que también quiera decir algo, si lo hubiera, para que en 40 días hagan un informe de lo que crean. Bien, pasados esos días, todos esos informes se traducen a todos los idiomas de la Unión y se nos remiten otra vez a las partes. Bien, estamos en ese momento. Tenemos ya los informes de España, de Inglaterra e Irlanda, que han querido también decir algo. Tenemos el de Bankia, el nuestro, y el de la Comisión Europea. Claro, el que más vale de todos esos, ¿cuál es? Es el de la Comisión Europea, porque Bankia, ¿qué va a decir? Nosotros, ¿qué vamos a decir? El abogado de España, ¿qué va a decir? Lo esperado, ¿no? Que cuanto menos le informes, menos se lía, Otro caso, por cierto, en el que volvemos a tener al gobierno de España en favor de la banca. El abogado general ha dicho que cuanto menos se le informe mejor, y por tanto está de acuerdo con el Supremo. Oye, mira, con que sepa que es un interés variable, ¿qué más da? Ya está, con eso vale. Pero ¿qué ha dicho la Comisión? Que de eso nada. Ha dicho que, como hay 7 posibilidades, lo mínimo que hay que decirle es qué valor tiene cada índice. Oye, ¿a cómo está cada uno? ¿A cómo estaba el Euribor? ¿A cómo está el IRPH de cajas? ¿A cómo estaba el banco? ¿A cómo estaba cada uno? ¿Para qué? Para que tú sepas cuál es el más caro. La evolución prevista en los siguientes años,
hasta donde se pueda saber, y también un poco cómo se configura el índice, para que tenga una cierta idea de lo que hay. Porque aquí hay una cosa muy clara, lo que no puede ser es que cuando tú vas a comprar un coche a un concesionario y hay 7 modelos, el vendedor te explica cada coche lo que cuesta, te explica lo que consume, qué ventajas tiene, qué inconvenientes tiene, y eso para una inversión de 15.000, 20.000 euros. No puede ser que para una inversión de 400.000 o 300.000, que te va a llevar el sueldo de toda la vida de uno de los componentes de la familia, resulta que no hay que decirte nada. Solo mira, es variable y tiene un diferencial de 0,5. Ya está. ¿Eso es todo lo que me vas a contar para 400.000 euros? Y el Tribunal de Justicia que de eso nada. Perdón, la Comisión Europea ha dicho que de eso nada, que hay que informar de un montón de cosas, ya ha dado la lista de cosas, cómo se configura, cómo ha evolucionado, cómo se espera que evolucione, un gráfico con los 7 índices para que el cliente vea cuál es el más caro y cuál es el más barato. ¿Para qué? Para que elija el que más le interese y punto. Claro, esto tampoco es definitivo. ¿Por qué? Porque ahora con toda esta información el abogado general hará unas conclusiones, que es el momento en el que estábamos en el caso anterior, y con eso la sentencia del Tribunal de Justicia. No es definitivo, pero pinta bien. ¿Por qué? Porque en esta línea pues el abogado general lo más probable es que siga lo mismo, y el Tribunal de Justicia también. Y entonces, ¿qué pasaría si esto se confirmara en el tribunal? Pues que la sentencia del Supremo se caería por el suelo, porque los jueces tendrían que ahora valorar no solamente si el cliente sabía que era variable, sino si le informaron cómo se constituía, cómo evolucionaba, lo había comparado con otros, había podido elegir. Y como eso no ha ocurrido, va a pasar como con las cláusulas suelo, que se van a declarar nulas todas. Y eso va a tener un coste económico muy importante para la banca. Eso es lo que te iba a preguntar. Y ahí es donde entramos en el tema político del asunto, que el Tribunal Supremo, claro, desde que se equivocó hasta que le corrijan, está habiendo juicios con su doctrina que están quedando como cosa juzgada, y aunque luego el tribunal les dé la razón, ya no tiene remedio. Entonces, ¿a favor de quién está actuando? Es más, estamos pidiendo en los juzgados que, como ese tema lo va a resolver el Tribunal de Justicia, que por favor suspendan el procedimiento, porque si lo van a juzgar con una doctrina que luego puede ser corregida, el daño ya no tiene remedio. Que por favor suspendan a la espera. Pues solo lo hemos conseguido en el juzgado, en la audiencia de Guipúzcoa, en la de Cáceres y en la de Orense. Los demás siguen adelante resolviendo a todo meter con una doctrina que está siendo objeto de control en Europa, con muchas posibilidades de que sea revocada. ¿A quién le favorece eso? ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? Porque todo el dinero porque claro, si se declara nula, evidentemente no solamente se va a abaratar, digamos, la hipoteca a partir del momento en el que se declara nula, sino todo lo que se ha pagado previamente habría que devolverlo. Bueno, ahí el informe de la Comisión es muy claro. Dice, si el tipo de interés, si la cláusula del tipo de interés se declara nula, la cláusula se debe de expulsar del contrato y quedar fuera. A partir de ahí, el juez tiene que valorar si un contrato de préstamo hipotecario puede subsistir sin intereses. Si entiende que sí, el préstamo se queda con interés cero, no hay. Si el juez entiende que un préstamo no puede no tener intereses, entonces eso le obligaría a anular el contrato entero. Pero como anular el contrato entero le perjudica al consumidor, que es el que ha ganado el litigio, el consumidor no puede ganar el litigio y salir peor parado que como entró. Luego eso hace que el juez, si el juez entendiera que el contrato no puede sobrevivir sin intereses, les dé 15 días a las dos partes para que se pongan de acuerdo en un sustitutivo. Y si no se ponen de acuerdo, entonces lo pondrá él. Y la comisión le dice, y si lo va a poner el juez, recomendamos que lo cambie por Euribor, con el mismo diferencial que tenía el IRPH. No vaya a ser que el banco ahora multiplique el diferencial para compensar la pérdida que tiene. Eso es lo que hay. Por tanto, muy buena noticia, muy ilusionante, no es definitiva, pero es un pasito. Pues estaremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo respecto a estas dos noticias que traíamos hoy al programa. José María Erauskin, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte con lo que queda por delante. Vale, gracias a vosotros por dejarnos aquí contarlo.